Muy buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, amigos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chuao. Que el Señor los bendiga grandemente. La semana pasada reflexionamos sobre la necesidad de cuidar nuestro corazón, porque la Escritura indica que el asiento del pecado que mora en nosotros está en nuestro interior, en nuestro propio corazón. Marcos capítulo 7, versículos del 21 al 23 dice: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. La palabra corazón se usa en las escrituras de diversos modos. A veces significa la mente o el intelecto, también los afectos y las emociones y la voluntad. Es decir, abarca la totalidad del alma del ser humano con todas sus facultades. La mente al razonar, discernir y juzgar. Las emociones cuando manifiestan agrado o desagrado, la conciencia al resolver y alertar, y la voluntad al elegir o rechazar. A todo esto se le denomina en conjunto corazón. El tema de hoy es guarda tu mente. El Señor Jesús sabía la importancia de cuidar nuestra mente, y por eso, cuando un maestro de la ley le pregunta, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le responde en Marcos capítulo 12, verso 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La gran estrategia de Satanás es que tratará de engañar a nuestra mente, porque el pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de nuestros deseos. Pablo habla de los deseos engañosos del viejo hombre. El engaño de nuestra mente opera en forma gradual, poco a poco. Comenzamos a pensar que esa tentación ya no nos puede alcanzar y bajamos la guardia. Pero Pablo nos advierte en 1 Corintios 10, verso 12, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. El ser humano se corrompió en la caída en el huerto del Edén. La mente o el entendimiento del hombre fue entenebrecida. Los deseos fueron tergiversados y la voluntad fue pervertida. Pero con la obra redentora de nuestro Salvador, con el nuevo nacimiento, la mente es iluminada. Este es un proceso de crecimiento que no es instantáneo. Romanos en el capítulo 12, versículo 2, nos dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. En el principio el hombre funcionaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios, pero ahora somos influenciados por cantidad de factores externos y la voluntad se ha vuelto terca, rebelde y no acepta lo que la mente entiende que es la voluntad de Dios. Las emociones nos dominan y no nos damos cuenta de cuánto nos amoldamos al mundo actual y a su perverso sistema. Por todo esto debemos de cuidar lo que entra en nuestra mente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21 nos muestra que la ley fue dada para mostrarnos nuestro pecado y la necesidad que tenemos de un Salvador. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Hermanos, amados, tenemos un enemigo en nuestra alma, porque el pecado que mora en nosotros sigue allí, aun cuando ha sido derrotado y debilitado. Su naturaleza no ha cambiado, sigue siendo hostil a Dios. Por eso debemos ser diligentes y tener una actitud de vigilancia. Romanos
En el capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Nuestra vida natural es de Adán, pero nuestra vida nueva y divina es de Cristo. La aceptamos por la fe y en nosotros mora el Espíritu Santo. Bajo su amoroso cuidado vamos a ser transformados a la imagen de Dios mismo, pero debemos esforzarnos al máximo para vivir conforme a la ley de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos cuidar la mente y las emociones? David dice en el Salmo 119, 9, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y el mismo rey David nos da la respuesta, viviendo conforme a tu palabra. Por eso debemos leer la Biblia, porque ella nos habla a la mente y de esa manera mantenemos nuestra mente sometida a la influencia de la palabra de Dios. Salomón nos enseñó que la sabiduría, el entendimiento pueden librarnos del mal camino y estas son cualidades de la mente. ¿Cómo se adquieren estas cualidades de la mente? Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Y a quién proporciona el Señor estas cualidades? Se las da al que atesora en su corazón sus mandamientos, al que guarda sus dichos, al que presta atención a la sabiduría, al que ora pidiendo discernimiento y entendimiento. A fin de cuidar nuestra mente, hermanos amados, debemos darle prioridad a la Biblia en nuestra vida, no buscando llenarnos de información, sino aplicándola diariamente en las diversas circunstancias en que vivimos cada día. No solo debemos cuidar la mente, sino también las emociones, porque Satanás y el pecado generalmente apelan a nosotros por medio de los deseos, razón por la cual debemos estar en guardia diligentemente y tener presente la palabra de Dios. Es verdad que Dios obra en nosotros para que actuemos de conformidad con su propósito, pero también se nos dice que debemos ocuparnos de esto nosotros mismos. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En estos tiempos difíciles, donde estamos tan saturados de información y de circunstancias que atentan contra nuestra estabilidad emocional, contra nuestra paz, es responsabilidad nuestra, amados hermanos, cuidar nuestra mente y cuidar nuestras emociones, porque vamos a entrar a una segunda fase de esta crisis. Primordialmente ya no será el virus COVID-19, sino la estabilidad de la economía, el empleo y muchas otras cosas que definitivamente cambiarán nuestra manera de vivir. Hermanos, no nos dejemos manipular ni arrastrar por todo lo que oímos y vemos. Sabemos dónde está la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Y si cumplimos con nuestra parte, veremos cómo el Espíritu Santo cumple también su parte para hacernos más santos. Amados, hay dos formas de guardar nuestro corazón y nuestra mente: amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Oremos. Padre Santo, amado Señor, ayúdanos a limpiar nuestro corazón. Ayúdanos a limpiar nuestra mente. Quita de nosotros todo orgullo. Quita los malos sentimientos, los malos deseos. Señor, quiero mantener mi corazón recto
limpio, preparado para cuando tú vengas. Amén. Que el Señor los bendiga.